El que dirigió su mirada hacia Nastia no era humano. Era difícil distinguir los rasgos del rostro de la criatura desde esta distancia, pero la enfermera ya estaba harta de sus ojos ardientes y su boca abierta, que más bien parecía la boca de una bestia salvaje. Incluso a distancia, Nastia podía sentir el incomparable hedor que emanaba de aquella criatura nocturna. Como si se divirtiera, la criatura tocó las paredes del pasillo con sus garras, que inmediatamente llenaron el silencio con un desagradable chirrido. Nastia temblaba con todo su cuerpo y no podía apartar los ojos del monstruo nocturno, que se encontraba en la puerta del pabellón 13. Jesús. ¿Qué querrá?, pensó la asustada muchacha. Dada la falta de electricidad, la enfermera no podía pulsar el botón del pánico y solo esperaba que el guardia se dignara a acudir a ella en persona. Siempre que estuviera vivo, claro, añadió Nastia. Debido al endiablado esfuerzo, tenía la espalda cubierta de sudor y le temblaban las manos. Mientras tanto, el demonio de pesadilla se había acercado a la puerta y había bajado la cabeza hasta la ventana, donde apretaba su cuerpo espeluznante contra ella. Parecía tan increíble e impactante que Nastia habría dado todo el dinero del mundo por no verlo. Intentando apretujarse en la ventana, la criatura se transformó ante sus ojos, haciendo crujir músculos y huesos y cualquier otra cosa que tuviera. Incluso desde esta distancia, Nastia podía oír el nauseabundo sonido que le daba ganas de vomitar allí mismo. La criatura quería entrar en la habitación 13 a toda costa y, para lograr su objetivo, estaba dispuesta a colarse por un agujero tan pequeño. Sin saber qué hacer a continuación, Nastia intentó llamar al guardia, pero este parecía haberse disuelto en la maldita oscuridad que envolvía el edificio del psiquiátrico. Una húmeda desesperación envolvió a la chica, haciendo que su corazón latiera furiosamente. Al mirar la pantalla de su smartphone, Nastia vio que la barra de recepción estaba a cero. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se ha ido la luz. Tampoco hay comunicación, y alguna criatura se ha colado en el psiquiátrico para asesinos, pensó Nastia horrorizada. Pero para llevar su pensamiento a su conclusión lógica, no tuvo tiempo debido al grito desgarrador del destripador Costia que salió de la habitación. No, por favor, otra vez no. El asesino demente gritó con todas sus fuerzas. Por el sonido de su voz, Nastia supo que la habitación 13 era un infierno. Por supuesto, no quería sentir lástima por el asesino en serie, pero además de él en la habitación también había un tipo que no podía ser culpable de nada. El largo grito del asesino se cortó de repente en la nota más alta. Entonces, se oyó un gorgoteo que hizo que Nastia se sintiera incómoda. No sabía qué clase de criatura había en la habitación 13 ni por qué había venido aquí en mitad de la noche. Consciente de que tenía que ayudar a Yegor como fuera, la enfermera caminó lentamente hasta el final del pasillo. La propia Nastia no sabía exactamente por qué caminaba hacia el peligro que podía estar esperándola al otro lado de la puerta de aquella maldita habitación. ¿Por qué vas hacia allí, estúpida descerebrada? Corre, huye de aquí, corre a la sala de guardia, se susurró Nastia. Pero la muchacha caminaba fascinada y, con una especie de presentimiento, sabía que ahora, en el puesto de guardia, apenas habría un alma viviente. A medida que se acercaba, Nastia oyó un repugnante golpeteo, que procedía de la habitación donde estaba retenido Yegor Ivanov. Con las piernas rígidas, la chica se acercó y apuntó con el haz de su smartphone a la ventana dispensadora. Lo primero que llamó la atención de Nastia fue la abundancia de sangre, que brillaba en el suelo de la sala como mercurio líquido. Todo estaba cubierto de sangre, las paredes, el techo y probablemente incluso la puerta por dentro. En medio de la habitación yacía el cuerpo destrozado de huesos el destripador, con la espeluznante criatura oscura inclinada sobre él. Yegor no aparecía por ninguna parte, lo que hizo pensar a Nastia que tal vez ya estuviera muerto. La criatura, al ver la luz en la ventana, giró lentamente la cabeza y enfocó sus ojos sin vida en la enfermera. Y ahora, de pie junto al monstruo nocturno, Nastia podía por fin verlo mejor. La visión de la criatura era aterradora. Tenía un hocico largo como el de una vaca, ojos ardientes y una boca llena de dientes afilados como cuchillas, entre los que podía ver partículas de carne. Entonces llegó la voz de Yegor desde algún lugar del fondo de la habitación.
Sal de aquí lo más rápido que puedas. No puedo evitarlo. El hecho de que el muchacho estuviera vivo ya daba confianza al corazón de Nastia de que podría sobrevivir. Mientras tanto, la criatura había alcanzado su altura máxima y se dirigía lentamente hacia la puerta. Consciente de las asombrosas habilidades de su torso flexible y carente de huesos, Nastia decidió seguir el consejo de Yegor y escapar de aquel lugar maldito. Iluminándose con una linterna, la joven enfermera corrió por el pasillo hacia la salida. Estaba casi segura al 100% de que el guardia del puesto había muerto y la puerta estaba abierta de par en par. Pero cuando Nastia se acercó a la primera puerta se dio cuenta de que había cometido un error fatal. El guardia del otro lado de la puerta enrejada estaba efectivamente muerto, pero el mecanismo de cierre estaba cerrado. La llave estaba en el escritorio del guardia, pero, por supuesto, Nastia no pudo sacarla. La garganta del guardia estaba desgarrada de oreja a oreja, de modo que la tráquea salía y parecía una manguera roída y ensangrentada de una aspiradora. Fue ahora cuando Nastia se dio cuenta de lo que había ocurrido recientemente. Al parecer, el guardia había sido víctima de una criatura que se había infiltrado en el manicomio al amparo de la noche. Como esta diabólica criatura podía colarse por pequeñas aberturas como la ventana del dispensador o el espacio entre los barrotes de la puerta, no tenía motivos para abrir el mecanismo de cierre. Así, Nastia se encontró atrapada e incapaz de salir de allí. Y desde el pasillo, donde ya estaban los pabellones con locos enfermos mentales, se oyeron gritos espeluznantes. La criatura no se precipitó tras Nastia, sino que empezó a exterminar sistemáticamente a todos los que estaban recluidos en los pabellones para locos y asesinos. La maldita criatura laceró a todos en cada pabellón, esparciendo carne y miembros desgarrados por todas partes. Los gritos de los lunáticos sonaban como una orquesta infernal en la cabeza de Nastia, dándole ganas de taparse los oídos con las manos y gritar de miedo hasta el frenesí. La muchacha seguía sin entender qué estaba pasando, y por qué la criatura no había tocado a Yegor, sino que había matado a todos los que estaban en la habitación en ese momento. ¿Y qué le esperaba a ella? ¿Cuándo todos en la clínica estarían muertos, hasta el último de ellos? Acurrucada en un rincón, Nastia esperó obedientemente a la muerte, que, como si fuera una burla, le dio un breve respiro. No sabía cuánto tiempo tardaría la criatura en matar a todos los locos del bloque. Pero en algún momento, los gritos se callaron y se hizo un silencio mortal en la habitación. Este silencio continuó hasta la mañana, cuando el personal de la clínica acudió por fin a trabajar. El primero en entrar en el edificio fue el médico jefe, que se sintió enfermo en el primer puesto de seguridad. Las vísceras que se derramaban y las montañas de carne humana ensangrentada habrían vuelto loco a cualquiera. Llamaron a la policía y encontraron en el bloque de manicomios 20 cadáveres mutilados de maníacos y 2 guardias que habían tenido una muerte igualmente espantosa. Solo 2 personas habían sobrevivido en todo el bloque, Nastia y un paciente llamado Yegor Ivanov. Como la enfermera seguía en estado de shock, era inútil hablar con ella. No paraba de hablar de una criatura que había aparecido en el manicomio hacia medianoche. Como era casi imposible obtener más información de ella, la policía no tuvo más remedio que interrogar a la única paciente superviviente del hospital. Pero para enorme decepción de los investigadores, Yegor Ivanov dijo incluso menos que Nastia. No hubo quejas sobre el tipo en sí, ya que todas las salas estaban cerradas por fuera y él simplemente no podía escapar para matar a todos los demás. Al ver a una aterrorizada Nastia por primera vez, Lena se arrepintió de haberla recomendado para el trabajo. Lo peor era que Nastia se había dado de baja por enfermedad y se negaba en redondo a hablar de lo sucedido. Se decidió enviar al propio Yegor al hospital regional, donde trabajarían con él un psicólogo y un interrogador. Tras decidir que Nastia estaba perdida para ellos, los policías la dejaron sola de inmediato, sin sospechar siquiera que en realidad les había tomado el pelo. Al fin y al cabo, la joven enfermera quería llegar al fondo de lo que había ocurrido durante la noche y cómo un paciente llamado Yegor estaba relacionado con ello. Y para empezar, Nastia hizo averiguaciones sobre los familiares del tipo.
Para la omnipresente Lena no fue demasiado difícil buscar entre los papeles que acompañaban al chico, que había sido enviado a un hospital psiquiátrico por su propio padre. Su amiga sabía que Nastia fingía deliberadamente ser una damisela en apuros para ahuyentar a los omnipresentes agentes de policía. ¿Y qué? El padre de Yegor entregó a su hijo. Pero no parece loco. ¿Qué pasa entonces?, preguntó sorprendida Nastia. No sé qué está pasando ahí. Cuando ingresaron a Yegor en el hospital, yo tenía el día libre. ¿Ni siquiera me vas a contar lo que pasó por la noche? Lena volvió a intentarlo. Créeme, es mejor que no sepas lo que pasó en esa maldita clínica. Lo que vi fue horrible. Lena apretó los labios con resentimiento, sabiendo que su amiga no iba a decir ni una palabra más al respecto. Pero la gran noticia esperaba a las dos chicas un poco más tarde, cuando durante el traslado de Yegor a la clínica regional, su acompañante fue asesinado de nuevo, y de la forma más terrible. La noticia se había extendido por todo el condado e incluso se emitió en un noticiario de la televisión local. Cuando Nastia se enteró, se alarmó visiblemente. De repente, a la chica se le pasó por la cabeza la idea de que, donde quiera que fuera a parar aquel tipo, la gente moría de la forma más horrible. Sus temores aumentaron cuando Lena le dijo a su amiga el nombre del padre de Yegor. ¿Nikolai Pransky, el millonario local? ¿Por qué pecados ha internado a su hijo en un hospital para locos y maníacos?, exclamó Nastia con sorpresa. No lo sé, es todo lo que me ha dicho el médico responsable. Ya me mira como a un tonto, ¿sabe? Dice que el tipo se quejaba de visiones intrusivas, gritos por la noche, así que su padre lo entregó al manicomio. Ahora, la información proporcionada por Lena permitió a Nastia encontrar el hilo del que tirar para resolver este rompecabezas. Ir a ver al millonario, decidieron juntas las chicas. Al principio, Nikolai Pronsky se negó a recibirlas, pero cuando supo que las chicas se habían dado cuenta de la conexión de su hijo con los asesinatos, accedió a darles algo de tiempo. El millonario invitó a las amigas a su casa de campo para mantener la confidencialidad. Nastia no se anduvo por las ramas y fue directa al grano. ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Por qué en todas partes donde aparece tarde o temprano muere alguien? Nicolás dudó un momento y luego dijo en voz baja, es su hermana. Todo es culpa de ella, ¿sabe? ¿Qué hermana? ¿Tiene Yegor una hermana? ¿Qué tiene ella que ver?, preguntaron desconcertados los amigos. Nikolai se puso pálido y continuó. Una vez, antes de hacerme rico, mi mujer se quedó embarazada de gemelos, un niño y una niña. Sucedió que a mi mujer le pilló el parto en casa y tuvo que dar a luz en el dormitorio, ¿veis? Estaba nevando mucho y la ambulancia se quedó atascada en la nieve. Y tuve que atender el parto yo mismo. No sé qué hice mal. No soy obstetra, maldita sea. En fin, por desgracia, la niña nació muerta. Vi demasiado tarde que el cordón umbilical se le había enredado en el cuello. Y mi hijo Egor sobrevivió. Tenía miedo de que me culparan de la muerte de mi hija. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Nastia, sabiendo ya la respuesta aproximada. El sudor corría por el rostro del millonario mientras decía algo que incomodó a todos los presentes. Enterré su cuerpo cerca de un viejo roble. No muy lejos del viejo cementerio. No le había contado a nadie lo de la gemela, así que no tenía que preocuparme por filtrar información. En ese entonces, ya estaba en libertad condicional. Cualquier cosa que hiciera podría haberse convertido en una condena real. Al principio, todo iba bien. Entonces la pequeña Yegorka comenzó a tener sueños aterradores. Con una criatura aterradora sin nombre ni forma. Lo aterrorizaba con la visión de la muerte de otras personas. Y cuanto más crecía Yegor, más aterradores se volvían sus sueños. Y entonces, la gente empezó a morir alrededor de mi hijo. Primero mi chofer personal, y después de un tiempo el jardinero. Todos murieron en la noche de heridas horribles. Por alguna razón, esta cosa no toca a las mujeres. Al final, sin saber qué hacer, al final, te deshiciste de tu hijo metiéndolo en un manicomio. Le interrumpió enfadada Nastia. Sí, así es, susurró el millonario. Nastia y Lena se miraron. ¿Qué clase de insensible hay que ser para hacerle esto a su propio hijo? La conversación con el ricachón dejó una huella indeleble en las chicas.
Durante más de 20 años, la hermana pequeña de Yegor yacía insepulta en un claro cerca de un viejo roble, convertida con el paso de los años en una mancha de maldad y pesadilla de otro mundo. Por supuesto, la criatura de la noche no era más que la personificación de la venganza, cuyo objetivo era su inocente hermano. Y es difícil saber cómo habría acabado la historia si Nastia y Lena no hubieran llamado desde el pueblo al rector de la iglesia local. El cuerpo de la niña fue retirado de la tierra y enterrado según todos los cánones ortodoxos. Mientras el sacerdote recitaba una oración, sonó un trueno sobre el cementerio y una pequeña nube de vapor surgió de los huesos medio podridos del bebé. Después de esto, Yegor dejó de tener pesadillas y visiones que habían hecho de su vida un infierno hasta entonces. El espíritu de su tranquila hermana ya no molestaba al niño, que tenía que responder por los pecados de su padre, demasiado cobarde para admitir su culpa. La joven enfermera Nastia abandonó el mundo de la medicina y fue a la universidad a estudiar economía.